Hola, hola, espero hayáis sobrevivido a la suegra y a los cuñados. Sí, ya lo sé, son tópicos, pero los tópicos muchas veces son verdad. Pero todavía estamos en fiestas, Happy New Year, y todavía falta que lleguen los Reyes Majos. Y cantamos viva los Reyes Magos, que han venido desde muy lejos a pasar esta Navidad. Y es que la vida es un juego. La vida es un juego. Lo malo es que no viene con instrucciones. Gracias, Ramiro, del cuadro de actores y actrices de Cave Canem. La vida es un juego sin instrucciones, un juego muchas veces con tablero y con dados. La vida es un juego de mesa. Algunos tiran dados, otros heredan el tablero. Gracias, Edelmira. Ay, todo es un juego. El único juego que siempre ganas es el que no te tomas demasiado en serio. Gracias, Florencio. Y todo es un juego de mesa. Por eso hoy hablaremos, entre otras cosas, de los juegos de mesa con temática romana. Qué bonito, qué tierno, qué entrañable. Roma y los juegos de mesa en Cave Canem. La vida es un juego de mesa. Algunos empiezan con hoteles y otros con hipoteca. Los parásitos, el enemigo invisible de los soldados romanos en Britania. Un estudio reciente ha descubierto que muchos soldados romanos destinados en Vindolanda, un fuerte situado en el norte de la actual Inglaterra, sufrían parásitos intestinales. Vindolanda estaba ubicada muy cerca del muro de Adriano, la gran frontera defensiva que marcaba el límite norte del Imperio Romano frente a los pueblos de Britania. La prueba está en los restos hallados en antiguas letrinas y fosos del campamento, que datan de entre los siglos I y III después de Cristo. Allí los científicos han identificado gusanos intestinales y giardia, un microorganismo que provoca diarreas persistentes, cansancio y pérdida de fuerza. Estos problemas de salud podían debilitar seriamente a los soldados destinados en una de las zonas más duras y frías del imperio. Y aunque los romanos contaban con baños públicos y sistemas de desagüe avanzados para su época, la higiene no era suficiente para evitar la propagación de enfermedades. La investigación recuerda que la vida del soldado romano no solo consistía en vigilar fronteras y combatir enemigos, sino también en luchar cada día contra enfermedades invisibles. Gracias, Patricia, por tu voz inconfundible y tu dicción. ¿Qué te parece Cave Canem de Charlie y Diego? Mola, ¿no? Me parece directamente una mierda empapelada. Esta noche dormirás en el felpudo de la entrada. La antigua Roma ha sido y es una gran fuente de inspiración para el mundo de los juegos de mesa. Su combinación de expansión territorial, comercio, política y conflicto ofrecen un escenario ideal para la estrategia y la toma de decisiones. Y al hilo de la actualidad festiva, de los regalos y del tiempo de ocio con la familia, hoy os ofrecemos un par de entrevistas importantes vinculadas a Roma y a los juegos de mesa, que son una forma diferente de acercarse a la historia.
títulos como Concordia, de la saga Pandemic, La caída de Roma, La era de Roma, Hispania o Magna Carta son números 1 en ventas. Rafael González es socio fundador de la editora de juegos de mesa Bumblebee. Hola Rafael, bienvenido. Hola Charlie, ante todo muchas gracias por invitarme a tu espacio que ya soy un forofo también de él. Me encanta. Pues, así que enhorabuena por el programa. Pues qué bien, Rafael, qué bien que Roma nos una. Oye, Bumblebee, ¿por qué? Esa es una palabra inglesa. Sí, correcto. Bumblebee significa abejorro, aunque hay gente que no lo conozca, aunque también hay un Transformer que se llama así, de la famosa serie de películas. Y fue un nombre que tiene una historia para nosotros bastante simple, porque simplemente buscamos un nombre bonito para los ingleses, porque trabajamos mucho con el mundo anglosajón, y si buscas en Google palabras en inglés bonitas, sale como la tercera más bonita para ellos, ¿no? Por la sonoridad que tiene, etcétera. Así que la cogimos y eso es un poco nuestra seña de identidad. Y cambiamos la B por un 3 porque somos 3 socios fundadores y fue un poco como un poquito guiño a esa circunstancia. Bien. Así que de ahí el nombre. Bien, estas fiestas navideñas que hemos pasado son momentos de juegos de mesa, ¿no? Tú que eres un experto en el tema. Sí, es correcto. Es el momento en el que hay mayor venta y mayor demanda de todos los juegos de mesa, videojuegos, etcétera. Nosotros hacemos videojuegos también, o sea que nos encanta la parte lúdica, nunca mejor dicho, viene del ludus. Sí, todo es romano. Todo es romano. Es romano, exacto. Y de hecho, justo a la gente que juega a juegos de mesa le llaman a su colección su ludoteca. O sea, Ludus Magnificus, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sí. Pero sí es cierto. No, digo que siempre tenemos Roma presente, siempre tenemos Roma presente. Yo quiero hablar contigo de un gran juego de mesa que se llama Magna Roma, pero antes quiero interpelarte por tu afición por Roma. ¿De dónde viene, Rafael González, esa afición? Pues mira, empecé viendo documentales en televisión y luego los he visto todos, absolutamente. Todos, a Maribel la tengo, al lado continuamente. Me encanta. Y luego descubrí tu podcast también, después de hablar contigo, Sí. y ya te puedo decir que los tengo casi todos escuchados ya. Oye, Me encanta. ponerme en la misma estantería metafórica que Mary Bird, ya me parece esto un lujazo y ha valido la pena hacer Cave Canem. Oye, Pues sí. este juego del que hablaba es un juego extranjero que habéis adaptado al español, ¿no? Sí, nosotros, todo nuestro catálogo se trata o está basado en juegos, normalmente licencias. No tenemos ninguna española de momento, pero esperamos que en el futuro sí. Sí. Pero son licencias que han tenido un éxito ya considerable en otros países, que las adaptamos al castellano y la distribuimos en todo el mundo. No solo vendemos en España, sino que en Hispanoamérica e incluso en Estados Unidos, que hay una comunidad hispanohablante muy grande, pues tenemos allí distribuidores. O sea que vendemos Magna Roma en todo el mundo. O sea, son un poco embajadores de nuestro juego en este sentido. Hablando de juego, ¿en qué consiste, Rafael, el juego? Brevemente, ¿en qué consiste? ¿De qué va? Pues mira, Magna Roma es un juego que nos invita a construir nuestra propia ciudad al estilo romano, pero también a entender cómo funcionaba realmente el urbanismo y la vida en el imperio. Porque Roma no solo conquistaba territorios, los organizaba, los estructuraba y los convertía luego en centros de cultura, de comercio y también de poder. Eso es. ¿No? Sí, Entonces sí. lo que vamos a empezar es a construir, es un juego para uno, porque tiene un modo solitario que puedes jugarlo tú solo, si te apetece, hasta 4 jugadores. Y cada uno de los jugadores empieza con llamamos losetas, que vamos a ir colocando en cada turno hasta construir una ciudad.
una ciudad con sus barrios, con sus monumentos, y están representados todos los monumentos históricos de la antigua Roma, como es el Coliseo, el Foro, el Panteón, en fin, todos esos dos monumentos que vas a poder construir en un momento dado dentro de la partida, ¿vale? Y luego al final, pues tienes que ir haciendo también, hay varios tableros en los que vas a ir colocando marcadores que te van a permitir, pues, ganar dinero, conseguir seguidores ciudadanos que luego vas a poder colocar a trabajar en los monumentos, y eso al final es una competición en el que tenga más prestigio y consiga más puntos de victoria, ganaría la partida. También tenemos una parte de exploración y conquista de provincias, como puede ser Hispania, la Galia, etcétera, Dalmacia. O sea, son provincias que vas a intentar conquistar y añadir gloria a tu ciudad, como arquitecto de esa ciudad, con todo lo que representa. También tienes el favor de los dioses, porque ya sabías que los romanos eran muy dados a ese tipo de adoración a sus dioses, y también los tienes representados en la partida. Así que eso sería un poco lo que sería el juego. Sí. Construir tu ciudad durante una serie de turnos, y el que más prestigio y puntos de victoria consiga haciendo todas las acciones que vas a tener durante el juego, pues te llevará la victoria. Es muy sencillo de jugar, porque todo el mundo empieza con una sola loseta, y conforme vas avanzando vas aprendiendo todas las cosas del juego. Muy sencillo, muy amigable para jugar con la familia, sí. e ideal. Sí. Te tienes que poner un poco, a mí me gusta decir que sería como la Roma del siglo I, ¿no? Por decirlo de una forma, donde están los emperadores igual un poquito más conocidos, desde Augusto a Tiberio, sí. a Tula, pues todos ellos. ¿Y a quién no le gusta un imperio romano del siglo I, ¿no? Hombre, Rafael. Con el imperio hemos topado, sí. Rafael. Sí, sí. Eso es. Oye, ahora hay muchos juegos colaborativos, cooperativos, asociativos. Este no, por lo que dices, ¿no? Es un juego individual. No, es individual. Tú vas a hacer tu ciudad y los otros jugadores también. Hay una interacción porque en un momento, cada turno, hay unas losetas que se van poniendo en el centro, y tú la vas a poder robar, reservar y luego robar. Cada vez que la reservas, pues se la quitas también al contrario. Entonces tienes que estar un poco pendiente de cómo están jugando cada uno para no darle ventajas e intentar llevarte las losetas que tienen mejor, que casan mejor con tu idea de ciudad. Hay barrios de colores, hay unas que te van a dar una serie de puntos por los edificios que puedes construir, otras te van a dar, dependiendo de cómo vayas juntándolo, te van a dar monedas y recursos, otras te van a dar posibilidad de conseguir legiones para conquistar territorios, etcétera, ¿no? Entonces, es un juego, son como mini solitarios, pero con una interacción en cada turno con el contrario, para ver cómo va y poder un poco, pues, llevar el asco a tu sardina, ¿no? Lo cierto es que el juego no tienes la sensación de que estás ganando hasta el final, en que se hace el conteo. A mí, la primera partida que jugué, sí. Creí que iba ganando claramente, y luego no fue así, porque yo estaba haciendo un barrio de un color fantástico, y luego eso no me puntuó, porque puntuaba la variedad. O sea, quiero decir que es un juego en el que nadie siente que está perdiendo, y por lo tanto mantienes el interés hasta el final, de que puede ganar. Muy familiar y muy sencillo de explicar y de jugar, las dos cosas. ¿Qué es lo que más te atrapa de Magna Roma, de Bumblebee? Tú, que todos los que trabajáis con juegos de mesa en una editora sois jugadores, ¿no? ¿Tú conoces a alguien que no juegue y que trabaje en una editora? No, para nada. Yo creo que al final un poco es una deformación. Yo creo que en nuestro caso ha sido por afición, porque nosotros nos dedicábamos a videojuegos, Solo tenemos una distribuidora de videojuegos. Y esto fue una idea de negocio que tuvimos
porque somos aficionados, somos jugones de juegos de mesa y vimos una oportunidad y empezamos con 4 juegos directamente, ¿eh? Esa fue nuestra presentación al mercado en el año 2020, que no hace tanto, justo en plena pandemia. Sí, sí. Oye, ¿y qué es lo que más te atrapa? Lo que más te atrapa quizá es la idea de construir algo grande. No sé cómo explicarlo. No, es Roma, es el Imperio Romano, eso, es Roma. Claro, es el Imperio Romano. Tienes que tener en cuenta pues todo, ¿no? Y sobre todo cuando construyes los edificios y los ves en tu ciudad, ¿no? Es el Coliseo, que has conseguido que tu ciudad tenga el Coliseo romano, o que tenga el Panteón, o en fin, que tengas tus edificios y además te estén rentando puntos de victoria al final. Y creo que es eso. Y luego lo que atrapa también es algo que te he comentado antes, que es lo fácil que es jugarlo. Porque muchas veces llegamos a casa, los que estamos jugando mucho, y viene gente que no tiene idea y te da un poco de pereza sacar juegos que son complicados de explicar. Claro. Porque al fin estás una hora explicando y para luego jugar una hora. Ya. Y esto es muy fácil. Enseguida todo el mundo está jugando desde la primera mano. Y eso es quizá lo que te atrapa. Y como está cada cual haciendo su propia ciudad, está súper entretenido. Es como, no sé, como hacer como hacer algo tuyo. Sí. En el que tú te involucras al 100%. Sí. Las ciudades romanas, además, sabemos que era un ejemplo que seguimos hasta ahora, ¿no? Hacían una cuadrícula, la calle que cruzaba de norte a sur, que creo que se llamaba Cardo, sí. y la de Cumanus, la que cruzaba de oeste, ¿no? Al final era una cuadrícula que vamos construyendo de esa forma. Y tenemos ejemplos en Barcelona, por ejemplo, de Sampla. Sí, de Sardá. Cómo está hecha Barcelona, me parece una pasada, y es muy romano también en ese aspecto, ¿no? Totalmente. De hacer las perpetuidades. Totalmente. Tú hablabas de 12 monumentos, esa es una gozada, ¿no? Tener ahí en el juego. Los elementos, los componentes del juego siempre son importantes. Y tener, por ejemplo, 12 magníficos monumentos a escala, son todos blancos, me parece, ¿no? Son todos blancos, por si no eres un poco perezoso a la hora de pintar. Pero los puedes pintar. ¿Puedes pintarlos? Sí. Caramba. Perfectamente. Caramba. Son mini pintar, algunas, pues no sé, el mausoleo pues tiene como unos pinos en los que los puedes pintar de verde y se quedan fantásticos. O ¿qué te digo yo? El jardín ornamental pues tiene unas fuentes, entonces puedes simular el agua. Si tienes un poquito de arte con el pincel, se te quedan unos monumentos fantásticos. Están hechos en blanco porque es lo más parecido al mármol que usaban los romanos en todas sus construcciones, pero si las pintas se te quedan fantásticas. Bien. No son necesarios para el juego, esas miniaturas son porque tiene su equivalente en la loseta de cartón. Pero evidentemente si te gusta un poco son la visuales, historia claro. Porque Magna Roma se presenta en 2 versiones, una versión estándar y otra deluxe. Sí. La estándar no trae los monumentos, no trae las figuritas para pintar, pero el resto es exactamente igual y es un poquito más barata. Normal. Oye, ¿y tenéis videojuegos de Roma? No, de momento no. Pues ya me estás tardando, Rafael, ya me estás tardando. Ya, sí. No tenemos ninguno, porque nosotros somos, igual que aquí somos editorial en juegos de mesa, y entonces podemos decidir bastante más. En la parte de videojuegos, de momento somos distribuidores, aunque también vamos a empezar ya a tener nuestros propios juegos. Pero de momento no hay ninguno de Roma. Eso sí, está en la lista como a fuego, ¿no? A grabado a fuego, sí señor. Muy bien. Hay que hacer algo de Roma. Qué bien charlar con Rafael González, socio fundador de la editora de juegos de mesa Bumblebee, Abejorro. Ha sido un placer tenerte en KB Canem. Mil gracias. Seguimos en contacto, Rafael, y feliz año. Muchas gracias, Charlie. Ha sido un placer estar en tu podcast. Y ahora me voy a la otra parte, que es la de escucharte en cada programa con avidez. Así que muchas gracias y un saludo a los oyentes. Yo le daré también un saludo de tu parte a Mary Bird. Pues sería muy apreciado, sí, señor. Y a Gladius, al hombre, Gladius, sin Gladius no hay podcast. Nada, y además
que conste que estuve en Pompeya y pude ver el mosaico de Cabe Canem, y es una de las cosas más impresionantes que puedes ver allí. Así Fantástico, fantástico. Muy bien. Un abrazo fuerte, adiós. Adiós. Hola. ¿Es aquí la noche de entrecot? Rufo me invitó a una noche de entrecot. Complot. Una noche de complot. No, creo que me dijo de entrecot. Imposible. El podcast de Roma prepara un imperio con San Diego, Cabe Canem. El podcast de Roma prepara un imperio con San Diego, Cabe Canem, Cabe Canem, Cabe Canem. Roma inaugura estación de metro bajo el Coliseo con vestigios arqueológicos. Roma ha inaugurado 2 nuevas estaciones de la línea C del metro, incluida una ubicada a gran profundidad justo bajo el Coliseo, combinando transporte moderno con historia antigua. La estación denominada Coloseo permite a viajeros y turistas ver exhibiciones de objetos y estructuras romanas recuperados durante su construcción. Entre los hallazgos se cuentan vasijas de cerámica, pozos de piedra, cubos suspendidos y restos de una piscina fría y baños termales de una vivienda del siglo I después de Cristo, ahora integrados en la zona de acceso y presentados con pantallas que explican el proceso de excavación. El proyecto de la línea C, en desarrollo durante más de 2 décadas, ha enfrentado retrasos por trámites, financiación y la complejidad de excavar en un subsuelo rico en restos de las civilizaciones romana y medieval. Otra de las estaciones abiertas, Porta Metronia, también a unos 30 metros de profundidad, exhibe restos de un cuartel militar romano del siglo II con fresco y mosaicos, que serán parte de un museo aún por inaugurar. La línea C está proyectada para completarse hacia 2035, con 31 estaciones que permitirán transportar hasta 800.000 pasajeros diarios y aliviar el tráfico en el centro histórico de la ciudad eterna. El profesor Toni Conejo nos habla del Roscón de Reyes, de las fiestas de Saturnalia y mucho más en su sección Curiosidades de Roma. Bienvenido, Toni Conejo. Como diría aquel, en estas fechas tan entrañables, y en concreto en la festividad del 6 de enero, en ninguna casa no puede faltar el tradicional Roscón de Reyes. ¿Quién no ha sentido alguna vez un cosquilleo antes de hincar el diente a un buen trozo recién cortado, con el ánimo de morder el preciado premio, la figurita de un rey? ¿Y quién no ha notado la decepción de encontrarse en su lugar un haba? ¡Qué mala pata!, ¿verdad? Pues bien, parece que esa tradición también podría hundir sus raíces en la antigua Roma, concretamente durante la celebración de sus fiestas más populares, las llamadas Saturnales. Estas se celebraban en honor al dios Saturno. Primero solo duraban un día, el 17 de diciembre, pero luego se fueron alargando hasta el 23 de diciembre, para hacerlas coincidir con el solsticio de invierno. Eran jornadas dedicadas a la abundancia, la fertilidad y el fin de los trabajos agrícolas. Durante esos días el orden social se invertía simbólicamente. Los esclavos podían sentarse a la mesa con sus amos, se suspendían las normas habituales y la ciudad se entregaba al banquete, al juego y a los regalos. Uno de los elementos más característicos de esas celebraciones era la elaboración de tortas redondas hechas con harina, dátiles, higos y miel, alimentos asociados a la prosperidad y a la buena fortuna. En el interior se escondía una haba seca y quien la encontraba era considerado el rey de la fiesta por un día, lo que le otorgaba un papel especial y hasta el derecho a dar órdenes jocosas al resto de los comensales, incluso aun siendo esclavo. Entonces, ¿el haba no tenía un significado negativo? Pues no, porque el haba representaba la fertilidad, la renovación de la vida y la esperanza de un año próspero. Además, el hecho de que cualquier persona pudiera encontrarla reforzaba la idea de igualdad temporal que definía las Saturnales. Con el paso de los siglos, muchas fiestas paganas, como las Saturnales, no desaparecieron del todo, sencillamente se adaptaron a los nuevos tiempos cristianos. Bien pudiera ser el caso de compartir un dulce redondo con un premio en su interior.
Según algunas fuentes, la tradición se mantuvo viva en Francia hasta popularizarse la celebración del Roi de Fab, el rey del haba, con motivo de la fiesta de la Epifanía, es decir, el 6 de enero. Entonces se regalaba un bollo dulce a los niños más pobres y quien encontraba el haba recibía regalos y privilegios. Ya en el siglo XVIII, en tiempos de Luis XV, se instauró la moda de esconder en el dulce una moneda de oro, lo que hizo que nadie quisiera el haba, el cual fue cayendo en desgracia. En España parece que fue el rey Felipe V quien introdujo esa tradición, hasta que la moneda fue sustituida por una figurita, mientras que a quien encontraba el haba le correspondía pagar el roscón. ¿Realidad o ficción? ¿Quién lo sabe? Pero ¿qué queréis que os diga? Al menos yo, cada vez que aparto un roscón, me gusta pensar y creer que se trata de una costumbre nacida hace más de 2000 años en las fiestas de la antigua Roma. Memento Mori. Memento Mori. Recuerda que algún día morirás. Es lo que un esclavo le recordaba al general victorioso que desfilaba por las calles de Roma. Recordatorio de que a pesar de tu gloria en un momento dado, eres mortal. No eres un dios. No caigas en la soberbia, porque como dice la Biblia, polvo eres y en polvo te has de convertir. Una frase contundente que apela a la humildad, a tener los pies sobre la tierra, a no creerte las cosas en exceso, a no ser fatuo, creído, prepotente. Y en el terreno patrimonial es un recordatorio de que dejaremos este mundo sin nuestras posesiones materiales. Vale la pena por ello que las disfrutemos, pero sin la creencia errónea de que nos van a durar para siempre. Seguro que el emperador Augusto escucharía a Cave Canem si no se le alargaran mucho las batallas. Miguel Marqués es creador de juegos de mesa y tiene publicados 2 sobre Roma, Hispania y Tetrarquía. Buenas, Miguel, bienvenido a Cave Canem. Hola. Tú resides, ya veo que está ahí el perro Claudius, está contigo, Miguel. Sí, aquí cerca está. Bueno, eso está bien, tú, que tengamos un perro romano cerca. Miguel, tú resides habitualmente en Francia, ¿no? ¿En Normandía? Sí, vivo aquí desde hace un montón de tiempo, más tiempo del que he vivido en España. ¿Y en qué ciudad vives de Normandía? Estoy en Caen, está cerca, estamos a por el desembarco de Normandía. Y sí. Por otras cosas, pero sobre todo la gente la conoce por eso. Miguel, por saber, incluso sé que eres físico nuclear. Toma ya. Por eso estoy aquí, por eso. Por eso. ¿Y qué pasa? ¿En España los físicos nucleares qué? Bueno, pues yo acabé mis estudios en Valencia y no hay tantas oportunidades. Y aquí en Francia hay muchas más y bueno, me vine y no me arrepiento. Me va muy bien aquí. Vamos a hablar de juegos de mesa, pero antes, como físico nuclear y aprovechando que te tenemos aquí, ¿qué ves al mundo? ¿Más seguro o más inseguro, Miguel? Bueno, la verdad es que desde la Segunda Guerra Mundial no ha sido muy seguro. Pero bueno, siempre cruzamos los dedos para que la gente que está al mando de los botones pues sepa lo que pasa si los apriete y que no los apriete. Ya, no lo tengo muy claro. Miguel, ¿qué ha pasado para que tú hayas creado 2 juegos sobre Roma? Pues ha sido casualidad, pero a mí la historia antigua es un hobby. O sea, la física es mi trabajo, pero mi hobby es la historia. Y me gustaba mucho la historia de Grecia clásica. Luego me fui interesando por las guerras púnicas y con la Roma republicana. Y poco a poco me fui yendo más allá. Estaba leyendo sobre la tetrarquía de Diocleciano. Y como soy muy aficionado a los juegos de mesa, se me ocurrió que era una situación histórica que se daba mucho a hacer un juego cooperativo en el que habría 4 jugadores, cada uno llevaría uno de los emperadores y que tendrían que ir coordinándose para rechazar las invasiones bárbaras y para suprimir las revueltas. Y ahí fue cuando empezó. Tetrarquía fue el primer juego de los 2. En general, ¿tú valoras que hay muchos juegos de mesa dedicados a Roma? Una cosa importante, intento hacer juegos que sean sencillos, porque con el tiempo yo
cuando era joven jugaba juegos más complicados, pero ahora cada vez la gente tiene menos tiempo, nos cuesta más concentrarnos en reglamentos complicados. Pero yo quería hacer un juego sencillo y luego quería que fuese sobre un tema que no estuviese ya muy tratado, porque claro, a veces se me ocurren ideas de juegos, pero veo que ya existen 10 o 12 juegos sobre el tema, pero sobre la tetrarquía no existía ninguno. Y entonces pensé que, bueno, juegos sobre Roma, como tú dices, hay muchos, pero Roma ha durado mucho tiempo. Entonces, sobre el periodo este de la tetrarquía, que me parecía que se daba mucho a hacer un juego, vi que no había juegos y a partir de ahí empecé. Dije, bueno, voy a intentar hacerlo y nada, y funcionó bastante bien. En el juego de Hispania se trata de conquistar Hispania por parte de los romanos. Esta es la clave, ¿no? Sí, entonces Tetrarquía funcionó muy bien. Empecé con un editor español pequeñito que se llama Nestor Games. Cuando cerró esta línea de juegos, contacté con Draco Ideas y les interesó mucho. Ellos me lo publicaron y el juego dio un salto cualitativo en número de ventas. Antes se vendía por cientos y se pasó a venderse por miles. Sí. Y entonces Draco Ideas, ya trabajábamos juntos ya en esta nueva edición de Tetrarquía, y me dijeron si no podía hacer un juego utilizando mecánicas parecidas, y como Draco Ideas son españoles, si podía ser en alguna etapa de la historia de España. Entonces les dije que no se daba muy bien la situación de que en la historia de España hubiese habido una cooperación entre varios actores para proteger España, pero empecé a mirar y se me ocurrió esa idea de que varios jugadores podrían intentar conquistarla y nada, entonces vi que en la época de la conquista, en la Roma republicana, se podía usar al principio. Draco Ideas no quería un juego igual que Tetrarquía, pero en España, y ellos querían utilizar al principio, que funcionaba muy bien, y entonces pensamos en hacer la conquista romana de Hispania, pero claro, los jugadores no podían ser los hispanos, tenían que ser los romanos, y de ahí salió la idea. O sea, que fue casualidad que también fuesen romanos los que apareciesen en el juego, pero es un escenario muy distinto del de la Tetrarquía. Los dos juegos, Miguel, son juegos cooperativos. Para que todo el mundo se entere, ¿qué es un juego cooperativo, Miguel? Sí, entonces el juego cooperativo, y también es porque en estos últimos 10 años se han desarrollado mucho, eso en los juegos de ordenador de vídeo suele ser fácil, porque juegas contra el vídeo y puedes jugar varios contra el vídeo. En un juego de mesa no hay una inteligencia artificial contra la que luchar y suele ser jugadores contra jugadores, pero últimamente cada vez hay más juegos en el que todos los jugadores intentan conseguir un objetivo juntos, y entonces una de las ventajas es que no se gana junto, se pierde junto, y hay gente que no se mete en los juegos de mesa porque tiene miedo de la competición, y en el juego cooperativo al revés, vas a poder jugar con otras personas, incluso si hay gente que es nueva al juego, los que ya saben jugar le pueden aconsejar qué hacer o qué no hacer, y esa es la idea. Y entonces en Tetrarquía se puede jugar hasta 4 jugadores, cada uno lleva un emperador, pero puedes jugar 2 jugadores y cada uno lleva una pareja de Augusto y César, o incluso un jugador solo puede manejar a los 4, porque como se trata de jugar juntos, pues uno solo puede manejar todos los personajes. Se entiende. Y eso en Tetrarquía participó mucho al éxito, porque resulta que yo no lo hice para un juego solitario, pero me di cuenta de que aparte de los que jugaban cooperativo, mucha gente que juega juegos solitarios porque no tiene la oportunidad de juntar gente y jugar, le gustó mucho y empezó a ponerlo en listas de juegos solitarios, y esto también le dio fama al juego. Entonces en Hispania al principio es el mismo. Hay 3 jugadores, que son los 2 prétores de las provincias ulterior y superior, y luego añadí un cónsul que viene de Roma para ayudarles en la conquista. Entonces, si quieren jugar 3 jugadores, cada uno lleva uno de los 3 personajes, pero luego pueden jugar 2 jugadores o incluso uno solo manejando los 3. ¿Qué es lo más importante de ambos dos juegos a la hora de jugarlo? ¿Qué crees que es lo más determinante de Hispania y de Tetrarquía o Tetrarquía, como tú quieras llamarle? Lo llamo Tetrarquía porque buscaba un nombre que fuese independiente del idioma, entonces busqué el nombre en latín, y en latín no sé si se pronuncia Tetrarquía, yo creo que sí, entonces, pero porque el Draco Ideas ha hecho el juego, pero se lo vende a la internacional. Entonces,
El juego se ha vendido mucho en España, pero también se ha vendido mucho en el extranjero. Sí. Y así los nombres del mapa están en latín, el título está en latín y eso evita tener que hacer un tablero distinto para cada país. Solo Bien. cambia el reglamento que está en un idioma o en el otro. Mm. Entonces, lo importante, si alguien conoce los dos juegos o ve un juego y luego descubre el otro, Sí. hay principios comunes, que es que hay pocas piezas y las piezas son simples. O sea, en los juegos de guerra en general suele haber fichas con números de combate, de defensa, de movimiento, suele haber cartas de personaje que te describen lo que... Y en estos juegos, en Tetrarquia y en Hispania, los jugadores son peones y sus guarniciones que van a colocar son discos de su color. Sí. Las revueltas contra las que tienen que luchar son discos negros y eso hace que a nivel de piezas el juego es sencillo, no hay tablas, no hay que consultar y simplemente al final del reglamento, que intenta ser lo más sencillo posible, porque además incluye escenarios históricos con los que la gente puede intentar revivir algunas etapas. Al final del manual hay una hoja de ayuda que resume qué se puede hacer y qué no. Y en principio, una vez has jugado una partida y comprendes cómo se juega, la hoja de ayuda te debería bastar para poder jugar la partida y no tener que estar consultando tablas y listas. Tú como creador, como autor, ¿qué debe tener un tablero de un juego? El tablero tiene que ser claro. Bueno, por supuesto, siempre hay que intentar que sea bonito, pero lo más importante es que sea claro. Últimamente, con todas las posibilidades por ordenador que hay para las ilustraciones, muchos juegos cometen, para mi punto de vista, el error de sobrecargar. Intentan hacer un mapa muy realista con el relieve real, y cuando vas a jugar el detalle te molesta. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Tienes que estar descifrando. Entonces otra cosa que tienen en común Hispania y Tetrarquia es que el mapa la gente dice que es bonito, que eso siempre está bien, pero no, yo sobre todo lo que intenté es que fuese claro. Entonces, en Tetrarquia las casillas son provincias romanas y en Hispania, como el zoom aumenta, las casillas son ciudades. Y entonces las casillas están conectadas por un enlace, una línea, y entonces cuando hay un enlace puedes ir de una a otra y cuando no lo hay no puedes ir. Es otra cosa que la gente aprecia de los dos juegos. Cuando estás jugando tienes claro lo que puedes hacer y lo que no, y no tienes que estar viendo si puedes ir de aquí a allí o cómo, y entonces eso, intento que el resultado sea bonito, que sea colorido, que se base, si miras el mapa de los dos juegos no se corresponde a un mapa a escala real, es un mapa un poco deformado. Entonces lo he deformado con un aspecto antiguo, pero lo he deformado para que se ajuste al objetivo que tenía yo en el juego. Entonces, mi objetivo principal es que la gente se sienta como se sentían los personajes de la época, y para eso no necesito que el mapa tenga la escala y las proporciones reales. De hecho, en aquella época los romanos, los mapas que tenían no se correspondían a escala real. Y ese es mi objetivo con los mapas. Todo es importante, el tablero, es importante los componentes, los elementos del juego y, por supuesto, el reglamento. El reglamento es clave, ¿no? Un mal reglamento no puede dar pie a un buen juego, ¿no? Sí, claro. Entonces yo, como estos juegos los he hecho para el internacional, pues suelo empezar con un reglamento en español sobre el que voy trabajando. Cuando ya el juego tiene forma y ya se va a mover poco el reglamento, empiezo a traducirlo al inglés. Aprovechando que vivo aquí en Francia, pues estos también los he traducido al francés, y eso hace que el juego pueda llegar a más gente. Pero claro, cuando cambias algo en uno de los reglamentos tienes que tener cuidado de que no se te olvide cambiarlo en los demás. Y bueno, eso los diseñadores importantes tienen gente que se ocupa de eso, pero como yo esto lo hago como un hobby, pues son cosas a las que me gusta. A mí me gusta, pero que tengo que prestar atención. Y una cosa también que es el motor de los dos juegos es que hay 2 dados de 6 caras, del 1 al 6. Sí.
pero uno de los 2 dados tiene números romanos. Bien. Y eso me ayudaba desde el punto de vista del diseño, porque necesitaba 2 dados que contuviesen información distinta, un dado que fuese más para los romanos y un dado que fuese más para los bárbaros en Tetrarquia o para los hispanos en Hispania. Y entonces lo que hicimos al final es que el dado de los romanos tuviese números romanos y fuese blanco, y el dado de los bárbaros o de los hispanos que tuviese cifras normales y que fuese negro. Bien. Y eso también le da mucho tema al juego. Para terminar, ¿con quién pruebas las primeras veces, los primeros test, la puesta a punto de juegos como Hispania o Tetrarquia? Pues como hemos dicho al principio, al ser cooperativo los puede jugar uno solo, y eso me ha ayudado mucho porque las primeras pruebas las hago yo solo. Ah. Porque al principio, cuando empiezo con el juego en mi cabeza, hago un dibujo en un folio del mapa y a partir de ahí puede cambiar mucho. Me escribo una lista de reglas y en cuanto hago una primera prueba, descarto unas, añado otras, estiro el mapa, lo deformo. Bien. Y eso, hacerlo con gente sería muy complicado. Entonces a mí me da mucha libertad poder hacerlo solo. Y cuando ya creo que tengo una forma que me gusta, unas reglas que me dan partidas divertidas y dinámicas, Tetrarquia lo hice yo solo porque lo publiqué antes de contactar con Draco Ideas, pero para Hispania ya, cuando yo creía que estaba listo, hicimos una versión que se puede jugar a distancia por ordenador y empecé a jugar partidas con ellos y eso me ayudó a ver que algunas cosas a las que yo no prestaba atención, alguien que ve exterior al juego se daba cuenta de que si haces esto, entonces la partida se puede bloquear, o si haces esto otro, la partida se puede alargar demasiado. Y así a los retoques finales sí que los hice jugando partidas cooperativas, pero el 90% del diseño lo puedo hacer yo solo y eso es una ventaja muy grande. Miguel Márquez, muchas gracias por apostar por 2 juegos de Roma, 2 juegos que podemos encontrar en muchos países del mundo, tanto uno como el otro, ¿no? Por lo que has dicho. Sí. Draco Ideas los vende en su tienda online a todo el mundo, porque sobre todo me dicen que en Estados Unidos es donde, por volumen, es donde más pedidos reciben. Sí. Pero sí, se puede comprar. Y yo creo que en España, siendo una editorial española, hay editoriales que trabajan con ellos y que lo tendrán también en Bueno, está bien que hayas dicho lo de Estados Unidos, porque nosotros el segundo país que más se nos escucha después de España es justamente Estados Unidos. Miguel, dale las gracias a tu perro romano, que no se llama Gladius, pero podría llamarse, porque después de un saludo inicial se ha portado... ¿Cómo se llama? Sí, se llama Terra, así que tiene... ¿Cómo? ¿Perra? El nombre Terra, como la tierra. De tierra, Terra. Le has puesto un nombre latín, entonces. Nombre latín, pero también un nombre valenciano. Por eso, bueno, la teva terra. Muy bien, tu tierra. Mataba 2 pájaros de un tiro, el valenciano y el latín. Bien hecho, bien hecho. Bueno, oye, a seguir trabajando en Francia con éxito de físico nuclear. Vale. Y muchas gracias por aportarnos juegos. Feliz año, adiós, Miguel. Gracias a vosotros. Esperamos siempre que el podcast presidido por el perro Gladius os haya hecho pasar un rato agradable y que tengáis un año maravilloso, de lujo, hermoso, brillante, un año 2026 guay del Paraguay y del Uruguay. El profesor Tony Conejo, el profesor Violan, Patricia Violan, Ricardo Valezzi, el perro Gladius, el cuadro de actores y actrices de cuidado con el perro y la gran orquesta y coros